Hasta luego. Bueno, Marco Fernández es director de la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad del TEC de Monterrey e investigador asociado de México Evalúa. Marco, qué gusto saludarte. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Marco, ¿nos escuchas? Bueno, parece que perdimos el contacto. Vamos a estar platicando de lo que pues ha ocurrido esta mañana, ¿no? El anuncio del 10% al salario de los profesores. Y Marco, te saludo con el gusto de siempre. ¿Cómo estás? A ver si ahora sí nos escuchamos. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Lupita, muchas gracias por la invitación. Oye, Marco, si te parece bien, vamos a estar platicando de varios temas. Uno de ellos, lo que anunció el presidente hoy en la mañanera, 10% de salario para los profesores. Pues tú, ¿cómo ves estos apoyos del gobierno a los profesores, por lo menos en el tema salarial? Ya estaremos platicando de la capacitación, que ahí parece que pues no les va tan bien. Pues mira, el diablo está en el detalle, porque por un lado, cuando uno observa el presupuesto que se tiene destinado para el aumento salarial de este año, lo que se tiene ahorita en el presupuesto es 3.8%. Eso implicaría que si anuncia el aumento del 10%, va a tener que encontrar de algún otro lado el presidente para poder cumplir su palabra. Segundo, cuando uno ve los aumentos de los maestros a lo largo del sexenio, tomando en consideración la inflación, el aumento en el salario de cuando inició el sexenio a cuando termina, en términos reales, apenas es del 0.3%, ¿ok? Tercer elemento, el aumento que se anuncia hoy pues es consistente con la estrategia política que las distintas administraciones han hecho desde el gobierno de Fox y el Calderón, Peña Nieto y ahora López Obrador, que en el año del electoral aumentan un poquito más de la inflación, pues precisamente pues porque están coqueteando en términos electorales con el magisterio. En ese sentido, pues no es sorprendente el anuncio. Marco, en el caso de la capacitación para los profesores y lo que hoy presentaron ustedes sobre aprender parejo, ¿cuál es la importancia de llevar a los estados, a quienes van a gobernar, a quienes pretenden la presidencia de la República, a hablar de temas de educación? Mira, como dices, Lupita, hoy presentamos entre la Iniciativa de Educación del TEC de Monterrey y México Evalúa Aprender Parejo, que es una serie de propuestas para el próximo gobierno y de los estados para mejorar, por un lado, los aprendizajes que urge fortalecer en el sistema educativo y sobre todo disminuir las desigualdades de acceso a la educación. Hoy, para quien nos está escuchando, de 100 niñas y niños que entran a la primaria, lamentablemente solo 28 van a terminar la universidad. Y la gran mayoría de quienes están en el sistema educativo no están comprendiendo lo que leen, no están desarrollando la parte matemática para la resolución de problemas, no tienen pensamiento científico y eso dificulta que cuando están terminando de estudiar puedan integrarse de manera exitosa al mundo laboral. Hay un problema serio que documentamos en el estudio de que pese que hemos invertido 450,000 millones de pesos en los últimos 12 años en materia de infraestructura educativa, cualquiera que va a las escuelas públicas del país ve los problemas serios de mantenimiento, de insuficiencia de la tecnología y demás. Y de hecho, 40% de las escuelas primarias y secundarias públicas del país carece ya sea de electricidad, de agua potable, de lavados en buen estado y demás. Y aunque estamos en pleno siglo XXI, el gobierno mexicano, el Estado mexicano, no tiene un diagnóstico de cómo está la infraestructura. Entonces, siempre nos dicen, no, es que las cuotas escolares deben de estar prohibidas, pero la realidad en las escuelas es que esas cuotas se utilizan por parte de las comunidades para pagar lo básico. Estamos hablando del papel de baño, de un vidrio se rompió, alguna gotera en el salón, porque no están recibiendo recursos por parte ni del gobierno federal ni de los gobiernos de los estados para atender el problema de la infraestructura. Entonces, estamos convencidos que en estos diagnósticos y sobre todo propuestas que ponemos sobre la mesa, Lupita, podemos trabajar en equipo con las próximas autoridades educativas para poder cerrar, por ejemplo, la brecha de lo que se aprende en la escuela y lo que el mundo laboral requiere y sobre todo
disminuir las desigualdades tan dolorosas que existen en el sistema educativo, multiplicando las posibilidades de aprendizaje. Marco, ¿qué pasa si no le apostamos a la educación, si no le ponemos atención en los próximos años? Tenemos un problema de rezago importante y esto se va a hacer todavía más complicado con el cambio tecnológico. El cambio tecnológico es una oportunidad, pero también es un reto. Está pues automatizándose muchos procesos productivos y si no le apostamos a la educación para que las futuras generaciones cuenten con los elementos de integrarse en los nuevos trabajos que se van a crear, los existentes van a ser reemplazados por las máquinas. Y al no tener las habilidades y conocimientos adecuados que se están requiriendo, pues vamos a sufrir como país porque muchas personas no van a poder conseguir oportunidades de trabajo porque no nos tomamos en serio la educación. La educación transforma la vida de las personas, la transforma en términos personales y les brinda la oportunidad, si es de calidad, de poderse integrar adecuadamente al mundo laboral. ¿Qué pasa con la nueva escuela mexicana? ¿Cómo ves tú estos proyectos? Se ha hablado de que esto podría transformar la educación y bueno, ustedes en México Evalúa, ¿qué es lo que han visto? Pues hemos visto que con franqueza hay muchas áreas de oportunidad de la denominada nueva escuela mexicana. Uno, porque como precisamente no se han tomado en cuenta la formación de los docentes, el ayudarlos a mejorar en su capacitación, pues lo que promete la nueva escuela mexicana de, por ejemplo, hacer la transversalidad de la enseñanza, es decir, enseñar en una misma clase cuestiones de matemáticas, pero cuestiones de comprensión lectora, pero cuestiones, por ejemplo, de ciencia, pues eso requiere capacitar al docente. Y si tú para este año, por ejemplo, estás destinando tan solo 195 pesos por profesor, por profesora, y prácticamente le estás aventando la responsabilidad a los docentes en las aulas a tratar de hacer lo mejor que puedan, pues obviamente no se anticipa que los resultados en términos de mejorar los aprendizajes vayan a llegar. Muy bien, pues Marco, como siempre aprecio mucho que puedas platicar con nosotros. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Lupita, sobre todo en este día tan importante de honrar la profesión docente, es necesario estar empujando a la necesidad de preparar mejor a los profesores y multiplicar las oportunidades de aprendizaje para el país. Totalmente de acuerdo contigo. Muchas gracias. Gracias a ti, que estés bien. Hasta luego.